4 abogados. Una mesa extendida con una mesa plegable pegada al final. Café ya frío frente a cada uno de ellos. Y mi mamá, sentada en la cabecera, deslizando un documento hacia mí con la misma sonrisa que usaba cuando yo era niña y sabía que había hecho algo mal. Fírmalo, dijo, o te vas a arrepentir. Yo tenía en las manos una carpeta delgada, deliberadamente delgada. La abrí despacio, saqué el primer papel, y dije solamente: conozcan a mi esposo. Nadie en esa mesa entendió lo que acababa de pasar. Yo sí. Llevaba semanas esperando ese momento exacto. Bienvenidos de nuevo a Llamada de Venganza, el canal donde la gente callada guarda los recibos, y la familia aprende que los límites también tienen un precio. Si las historias sobre dignidad, documentos y consecuencias son lo tuyo, suscríbete y déjame un comentario. Tenía 34 años la semana en que descubrí exactamente cuánto valía mi firma para mis papás. 50,000 pesos. No, perdón, $50,000. 4 abogados. Una sala de juntas reservada a nombre de alguien más. Trabajo como perito contable, especialista en litigios de herencias y fideicomisos, desde hace 14 años. Sé exactamente cuánto vale la gente en papel, y sé exactamente cuánto creen que se les debe. Me casé joven, a los 26 años, con un hombre llamado Tomás, que se dedicaba a afinar y reparar órganos de iglesias antiguas por todo el Bajío. Un oficio tan específico que solía hacer reír a la gente en las fiestas. Era callado de esa forma en que son callados los edificios viejos, como si el silencio se lo hubiera ganado. Tuvimos 6 años juntos antes de que un aneurisma se lo llevara un martes de marzo, parado en nuestra cocina, con el café todavía caliente sobre la barra. Guardé esa taza. Todavía la tengo. Mi familia giraba alrededor de una gravedad distinta. Mi papá, Arturo, construyó su empresa de construcción desde cero. Mi mamá, Leticia, llevaba la casa como un libro contable que nunca dejaba que nadie más leyera. Mi hermana menor, Fernanda, era la entrada dorada del libro. Sus excesos siempre se perdonaban, sus deudas se absorbían calladamente en las cuentas más grandes de la familia. Y yo era la que llegaba, la que pagaba el anticipo cuando el banquetero lo necesitaba antes de tiempo, la que cubrió el préstamo del equipo de mi papá el año que la empresa casi quiebra. Nunca pedí un balance propio, porque nunca pensé que lo necesitara. Ese fue el cálculo que mi familia hizo conmigo durante 30 años. Yo daba, ellos recibían. Nadie lo anotaba en ningún lado. Yo pensaba que eso era amor. La traición empezó un jueves de septiembre, apenas unos meses después de la muerte de Tomás, con una llamada de mi mamá que no abrió con condolencias, sino con un número. El salón de Fernanda quiere el anticipo para el viernes, dijo. $50,000 en total. Creemos que es justo que tú lo cubras. Le pregunté qué significaba justo en ese contexto, porque en mi trabajo, lo justo es un estándar documentado, no un sentimiento. Tienes el seguro de vida de Tomás ahora, dijo. No necesitas todo ese dinero. No respondí de inmediato. Abrí la app de notas en mi celular mientras ella seguía hablando y escribí: 11 de septiembre, 4:52 de la tarde. Mamá, no necesitas todo ese dinero. 2 días después, mi papá me mandó un mensaje que decía, textual: te criamos para cuidar a la familia. Esto es lo que eso significa ahora. Le tomé captura y la guardé en una carpeta que ya, sin admitírmelo del todo, había titulado Documentación Familiar. La semana siguiente, Fernanda vino a mi casa por primera vez desde el funeral, no para ver cómo estaba, sino para enseñarme un álbum de fotos de salones de fiestas y preguntarme, en la misma respiración que un ¿cómo la estás llevando?, si prefería los manteles color crema o los color marfil, ya que yo iba a pagarlos de todos modos. Después de que se fue, me quedé sentada mucho tiempo con ese álbum abierto en las piernas. No lloré. Leí la letra pequeña del contrato del salón que había dejado olvidado, y encontré la fecha límite del anticipo, la cláusula de cancelación, y el hecho de que el nombre de mis papás no aparecía por ningún lado. Solo el mío, aparentemente, se esperaba que apareciera. El descubrimiento llegó 10 días después, en la oficina del licenciado Contreras, el abogado que había manejado la herencia de Tomás. Me dijo que Tomás había modificado su fideicomiso 18 meses antes de morir. Yo no lo sabía. No lo había mencionado, no por secreto, sino porque Tomás era de esos hombres que arreglan las cosas en silencio y dejan que descubras después que estaban rotas. La modificación movía la mayor parte de su patrimonio, el seguro de vida, la casa, una pequeña propiedad que había heredado de su propio padre, hacia un fideicomiso con una sola condición:
Los fondos estaban destinados exclusivamente a nuestra vida juntos, y no podían ser distribuidos a familiares extendidos, regalados ni prestados, sin activar una cláusula que redirigiría el remanente a un fondo de becas en un conservatorio de música, a su nombre. El licenciado Contreras leyó la cláusula 2 veces para que la absorbiera. Le pedí que la leyera una tercera. Quería las palabras exactas, no mi memoria de ellas. La segunda revelación fue más pequeña, pero cortó más profundo. En el expediente había una carta, escrita a mano, fechada el mismo día que la modificación del fideicomiso. El licenciado me la entregó y salió de la oficina. Tenía 4 frases. La tercera decía: los he visto tratar tu generosidad como una suscripción que nunca tienen que renovar. Que este sea el año en que dejes de pagarle a una familia que solo te cobra cuando te necesita. La leí 3 veces antes de poder levantarme. No llamé a mis papás esa semana. Tampoco la siguiente. Regresé al trabajo. Archivé los documentos del fideicomiso donde pudiera encontrarlos rápido. Y esperé, porque en mi profesión uno nunca se mueve con información incompleta, y todavía no tenía el panorama completo de lo que mi familia creía que se le debía. No tuve que esperar mucho. En 2 semanas, la presión empezó en serio. Mi mamá abrió un grupo de WhatsApp llamado Presupuesto Boda Final, con una hoja de cálculo donde Fernanda había puesto una línea que decía simplemente aportación de mi hermana, 50,000 pesos, ya llenada, ya tratada como confirmada. Mi papá llamó para mencionar, casi de pasada, que ya le había dicho al salón que estaba resuelto. Fernanda publicó una cuenta regresiva en redes con el pie de foto: la boda de mis sueños, gracias a una familia que sí aparece, y me etiquetó. Después llegó la visita. Mi papá se apareció sin avisar un domingo por la noche, se sentó en mi mesa de cocina, la misma mesa donde Tomás solía extender sus partituras, y me dijo sin preámbulo que era dinero de familia, no solo mío, y que Tomás hubiera querido que se cuidara a su propia familia. Dejé que la frase se quedara flotando un momento. Después le hice una sola pregunta. ¿A qué familia, exactamente, escribió Tomás en su fideicomiso? No supo qué responder. Cambió de tema hacia la fecha límite del salón. Lo dejé irse sin darle una respuesta tampoco. Esa noche llamé a mi propio abogado, no al licenciado Contreras, y le dije: manda las cartas ahora. Si alguna vez has visto a gente que no pudo darte ni una tarde en tu peor año, de repente vaciar toda su agenda en cuanto entró el dinero a la conversación, ya sabes exactamente hacia dónde va esta historia. Quédate conmigo. 2 semanas después, mi mamá me invitó a lo que llamó una cena familiar en casa de mis papás, para resolver la logística de la boda en familia. Supe antes de entrar que no era una cena. Una prima que no sabe guardar secretos me contó que mis papás habían contratado un despacho, y que ese despacho había llevado a 3 colegas más, aparentemente para que la reunión se sintiera menos como una petición y más como un procedimiento. Acepté la invitación de todos modos. Llevé una carpeta. Delgada, a propósito. Llegué y encontré el comedor reacomodado. La mesa estaba extendida con una mesa plegable pegada al final, y 4 desconocidos vestidos formal ya estaban sentados, con papeles frente a ellos, café enfriándose. Mi mamá los presentó como solo personas que nos están ayudando a pensar esto. Mi papá abrió con un discurso. Habló del legado, de lo que significa la familia, de cómo Tomás, usando su nombre como si fuera una llave que pensaba que abriría una puerta, estaría decepcionado de ver a esta familia fracturada por dinero. Mi mamá agregó que yo siempre había sido la fuerte, que en el dialecto de mi familia significaba, la que se espera que absorba el costo de la comodidad de todos los demás. Cuando mi papá terminó, me miró como se mira a alguien de quien se espera que asienta. Pedí la palabra. Me la dieron porque asumieron que estaba a punto de rendirme. Abrí la carpeta. Puse el primer papel sobre la mesa, una copia impresa del mensaje de mi mamá. No necesitas todo ese dinero. Leí la fecha y la hora en voz alta, y lo deslicé hacia ella. No dije nada más. Dejé que la frase hiciera el trabajo que siempre había sido capaz de hacer. Después, el mensaje de mi papá: te criamos para cuidar a la familia. Esto es lo que eso significa ahora. Esto lo escribiste 11 días después del funeral de mi esposo, dije, con el mismo volumen que había usado toda la noche. Quiero que ese dato quede en el registro, ya que hay abogados presentes. Uno de los 4 se movió incómodo en su silla. Puse el contrato del salón, el que Fernanda había dejado en mi sala, con la fecha límite del anticipo marcada, en la línea donde debía estar el nombre de mis papás y no estaba. Esto no obliga a nadie en esta mesa, excepto a quien lo firme, dije.
Nadie lo ha firmado. El ambiente ya estaba cambiando. Puse el último documento, el resumen del fideicomiso, y leí la cláusula despacio, tal como me la había leído el licenciado Contreras. No podrán ser distribuidos a familiares extendidos, regalados ni prestados, bajo pena de reversión al fondo de becas designado. Mi papá dijo: «Eso es absurdo. Eso no puede ser legal». Y uno de los 4 abogados, sin poder contenerse, dijo en voz baja: «Es una cláusula de protección patrimonial perfectamente válida. Es completamente legal». Mi papá lo miró como si le hubieran pagado para decir lo contrario. Mi mamá subió la voz primero, acusaciones suaves de que los estaba castigando por no saber llevar el duelo. Después Fernanda, más fuerte, dijo que me estaba escondiendo detrás del papeleo de un muerto. Después mi papá, el más fuerte de todos, dijo la palabra demanda, lo cual hizo que 2 de sus propios abogados hicieran una mueca visible, porque claramente nadie les había dicho que ese era el plan. Respondí cada escalada con una frase más baja que la anterior. Para cuando mi papá estaba gritando, yo hablaba casi en susurro, y el cuarto entero tuvo que inclinarse para escucharme. Eso también es una forma de poder. En ese silencio, puse el último papel sobre la mesa, la carta de Tomás, fotocopiada, el original a salvo en mi casa. No la leí completa. Leí solo una línea. Que este sea el año en que dejes de pagarle a una familia que solo te cobra cuando te necesita. Nadie habló por un momento largo. Fue mi tío Refugio, el hermano de mi papá, sentado al otro extremo de la mesa donde casi no había dicho nada en toda la noche, quien finalmente rompió el silencio. «Tiene razón», dijo en voz baja, sin voltear a ver a mis papás. «Ya les había dicho que esto iba a pasar algún día». No fue una disculpa, y no la traté como tal. Una conciencia que llega 11 años tarde no cobra intereses sobre mi perdón. Me puse de pie. Cerré la carpeta, aunque dejé la fotocopia de la carta sobre la mesa, boca arriba, porque quería que fuera lo último que vieran antes de que yo me fuera. Dije una sola frase antes de salir. Llevo 30 años siendo la línea de crédito de esta familia. Consideren esta cuenta cerrada. No esperé respuesta. No la necesitaba. En las semanas siguientes, todo se resolvió como se resuelven los documentos, limpiamente en papel, sin importar cuánto se hubiera gritado en un comedor. Los abogados de mis papás, en cuanto entendieron que la cláusula del fideicomiso era inatacable, se retiraron en silencio. Los $50,000 nunca se pagaron. La boda de Fernanda se hizo con un salón más pequeño y una lista de invitados más corta, $22,000, $22,000 en total, pagados por mis propios papás, quienes resultó que sí tenían acceso a ese dinero todo el tiempo. Mi mamá y yo hablamos 2 veces al año ahora, en fechas importantes, con frases que se quedan cuidadosamente en la superficie. Mi papá y yo no hemos hablado desde esa cena. Entiendo que puede ser permanente, y he hecho las paces con esa pérdida de la misma forma en que hago las paces con cualquier número final, aceptando que es final. Fernanda me mandó un correo 3 meses después que decía solamente: «Espero que estés bien». No respondí. Algunas deudas no se perdonan solo porque la persona finalmente nota que existen. Mi tío Refugio, de toda la familia, es el único que todavía llama, casi siempre para hablar de nada, lo cual es su propia forma silenciosa de enmienda. La carta de Tomás vive ahora en un marco pequeño, junto a la taza de café que nunca la ve. No la tengo para que la vean visitas. No recibo mucha gente estos días, pero la veo cada mañana mientras se hace el café. No es un trofeo. Es un recordatorio de la única persona que vio el libro contable que mi familia nunca me dejó leer, y lo balanceó por mí antes de siquiera saber que se estaba muriendo. No tomé su dinero y le llamé venganza. En cambio, financié la beca que el fideicomiso hubiera redirigido automáticamente, solo que no esperé a que la cláusula se activara sola. Llamé yo misma al conservatorio y pregunté cómo ampliarla. Ahora hay 2 becas al año, a su nombre, para estudiantes que de otra forma no podrían pagar la formación en reparación de órganos. Él arregló cosas en silencio toda su vida. Me pareció justo que su nombre siguiera haciendo eso sin mí. A veces me preguntan, con ese cuidado con el que la gente pregunta sobre fracturas familiares, si me arrepiento de cómo terminó esa cena. Les digo la verdad, no terminé nada esa noche. Simplemente dejé de extender crédito en una cuenta que nunca se iba a pagar. Los límites no son el final de una relación. Son apenas la primera rendición de cuentas honesta que esa relación ha recibido. Si esto te recordó que la gente callada guarda los recibos, y que los límites también se valen incluso con la propia sangre, tómalo como tu señal.
Actualiza lo que tengas que actualizar. Di lo que llevas guardado en una carpeta dentro de tu cabeza. Deja tu comentario, suscríbete, y nos vemos en la siguiente historia.